Muy buenas noches a todas, a todos ustedes. Muchas gracias a las diputadas, a los diputados, a ustedes por su paciencia. Les voy a hablar con la verdad. La culpa de que llegamos tarde la tiene el gobernador del estado, Américo Villarreal. Pero esa es una culpa, un pecado que debe de tenerles orgullosos a todos ustedes. Ya hubiera yo querido, cuando fui gobernador o cuando empezaba mi tarea de gobernador en Tabasco, haber tenido la claridad, primero para informar a los tamaulipecos y al pueblo de México de la situación en que se recibió la administración y presentar un puntual diagnóstico de qué es lo que requiere Tamaulipas. No nada más de lo que Américo seguramente va a hacer, sino en qué y para qué se requiere la mano de amigos, de hermanos del gobierno federal, del presidente de la República. Acaba de presentar Américo un informe detallado que al menos a mí como compañero de este movimiento me llena de orgullo. Tengan la seguridad que no le faltó nada al diagnóstico y al compromiso por Tamaulipas. Tienen un gran gobernador y seguramente va a ser uno de los mejores gobernadores en la historia de Tamaulipas. Y como veo que ya nos perdonaron el retraso, pues ahora me comprometo a hablar un poquito menos de 2 horas para que sea más. No, miren, la verdad sí, de todo corazón se lo digo, pues se agradece la espera, porque incluso a mí me preguntaron y le dije, bueno, pues pedimos una disculpa y regresamos cuando se vaya a discutir y a votar la minuta, y nos dijeron, no, pues nosotros les vamos a esperar. Y lo menos que podemos decirles a los legisladores y a todos y cada uno de ustedes es que estos son momentos realmente de unidad nacional y de compromiso por el país. Aquí pues se ha vivido una de las noches más negras de las que tengamos memoria en todo el país. Tamaulipas acaba de salir de la oscuridad, de la corrupción, de la represión, de la amenaza, del abuso de poder, de la inseguridad pública, del abuso de la autoridad y de la fuerza policíaca con el pretexto de que así se combatía la inseguridad. Hay que agradecer que hay mucho Tamaulipas y hay mucho pueblo, y que esa etapa ya seguramente pues no la volverán a vivir acá. Miren, ahora estamos inaugurando una etapa distinta en el país. El señor presidente de la República nos ha pedido que vayamos a todos los congresos del Estado a platicar con los diputados, a exponerles de qué se trata la reforma constitucional que el Congreso de la Unión, los diputados, los senadores de la República han aprobado en fechas recientes y que requiere de la aprobación de la mayoría de los congresos locales. ¿Por qué requiere de la aprobación de la mayoría de los congresos locales? Porque los congresos locales son parte fundamental de lo que se conoce como constituyente permanente. Esto es que todas las reformas constitucionales, para ser legalmente válidas y que puedan convertirse en un decreto, en una ley, pues tienen que pasar por la aprobación de la mayoría de los congresos locales. Pero hasta este año o hasta ahora, pues la costumbre era otra. La costumbre era que
sus excelencias a veces se dignaban a levantar el teléfono y decirle a los diputados, ahí les va la reforma constitucional. Y en los tiempos que ya se fueron, mandaban allá por fax, si bien nos iba, la minuta aprobada y todavía ni siquiera la habían recibido en los congresos estatales cuando ya corrían a levantar la mano a decir, ya quedó aprobada, señor presidente. Y nosotros tenemos una convicción y creemos que las cosas son distintas. Por eso el presidente me dijo, ven, explícales a los diputados locales pues representan al pueblo en sus estados, así como los diputados federales representan al pueblo y los senadores representan a los estados de la federación. Entonces, por eso les pedimos que a los diputados, a las diputadas que nos recibieran aquí, que conocieran desde luego la minuta que entiendo ya se las entregaron hace algunos minutos, se las hizo llegar, me dicen, el Congreso de la Unión, la Cámara de los Diputados, y que seguramente van ellos a discutir y a aprobar en próximas fechas. Esta minuta contiene una reforma constitucional a un artículo que es el 5º transitorio, mediante el cual se creó hace 3 años la Guardia Nacional. ¿En qué consiste la reforma? Bueno, pues ese transitorio imponía la obligación de que la Guardia Nacional podría prestar servicios de seguridad pública, esto es, nuestras Fuerzas Armadas, de manera indirecta, podrían prestar servicios de seguridad pública, pero que la vigencia de esa disposición terminaba en marzo del 2024. Ahora se prorroga ese plazo y va hasta marzo del 2028. Y aquí, en honor a la verdad, debemos de decirle que no fue una iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, que no fue una iniciativa del presidente de la República, sino que fue una iniciativa que presentó el 2 de septiembre una diputada del PRI, la diputada Yolanda de la Torre, que por cierto pidió licencia porque entiendo ya es ahora la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango. Pero cuando nosotros vimos de qué se trataba, pues el presidente de la República, claro, que la hizo suya y nos tocó a nosotros pues hacer un trabajo en las cámaras de diputados y en las cámaras de senadores para que hubiera la mayoría constitucional, que no la teníamos nada más con los legisladores, diputados federales o senadores emanados de este movimiento o de la coalición, de lo que se conoce como la coalición de gobierno, que lo integran las bancadas de Morena, del PT y del Partido Verde en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores en la adición la bancada del PES. Aún así, unidas estas 3 fracciones, pues no alcanzábamos la mayoría constitucional, se quedaba esta coalición corta como por 57 votos. ¿Qué sucedió? Pues se sumaron diputados de la fracción parlamentaria del PRI, creo que uno del PRD, y entonces aprobaron en primera instancia la reforma constitucional para que se prorrogara el plazo, que además, en honor a la verdad, también les digo que era lo mejor que le podía suceder al país, porque ir a buscar la reforma constitucional en marzo del 2024 pues hubiera hecho inviable cualquier posibilidad de un acuerdo político legislativo, porque ya para el 2024 pues vamos a estar todos en pleno proceso electoral. Marzo de 2024, según tengo entendido, pues ya deben de haber incluso iniciado las campañas presidenciales, y por ello, pues claro que era conveniente que en estos tiempos se intentara construir esa mayoría. La reforma, con esa única modificación en cuanto a la fecha,
pasó a la Cámara de Senadores y ahí pues había que construir nuevamente otro consenso porque, y Américo que fue senador lo sabe bien, la coalición pues se quedaba corta como por 13 votos, ¿sí? Exactamente por 12 votos eran los que se requerían para que fuese aprobado, si hubiesen acudido todos los legisladores. Pero ahí, pues, porque de eso trata la política, pues decía Rousseau en el contrato social que en política a veces se cede en lo particular para construir en lo general, y entonces se armonizaron puntos de vista y se hicieron algunas adendas que propusieron algunos legisladores, senadores de la fracción parlamentaria del PRI y otras que incluso propusieron senadores de la fracción parlamentaria del PRD. Y entonces se obtuvo la mayoría. ¿Qué fue lo que se adendó? Bueno, pues que de entrada se ratificó que se ampliaba el plazo para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero además se aceptó una definición jurídica que ya venía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dice uno de los párrafos de ese transitorio que se autoriza a la Guardia Nacional a prestar tareas de seguridad pública y que en tanto desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta participación debiera de ser de manera extraordinaria, de manera regular, de manera fiscalizada y de manera subordinada y complementaria. Se adicionó otro párrafo que para nosotros pues es el más importante porque dota de constitucionalidad al actuar de la Fuerza Armada Permanente en las tareas de seguridad pública. Ese párrafo dice: la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución. Pues esto es un reconocimiento, dicen los abogados de manera implícita, a la constitucionalidad de la tarea de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Se le adicionó igual algo que es histórico, el que esta labor tiene que ser respetando los derechos humanos y respetando las tradiciones de nuestras comunidades indígenas. Esto nunca se había dado en el país y ahora ya constitucionalmente, si es que la mayoría de los congresos locales la aprueban, pues ya tendremos el ejército como una parte fundamental, a la Secretaría de la Defensa Nacional como una institución que está dotada de 3 apartados: el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y ahora la Guardia Nacional, subordinada, ¿verdad?, a un mando que, contrario a lo que dicen los que no confían en este proyecto de nación o no creen en este proyecto de nación, pues termina con el discurso anacrónico de la militarización del país. Y lo voy a explicar de manera muy fácil. En este país, afortunadamente, pues solamente existe un mando militar. Dice la Constitución que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Esto es el comandante supremo del Ejército y el comandante supremo de la Marina Armada de México. Y si es el comandante supremo, quiere decir que la autoridad o el mando militar pues no es finalmente militarizado, sino está sujeto a el mando o está bajo el mando de un personaje que forzosamente pues es civil, y el presidente de la República como comandante
comandante supremo, pues tenga la seguridad que ni va a permitir una violación a los derechos humanos, ni va a ordenar jamás, porque él lo ha dicho en su convicción, que se reprima al pueblo de México. Por el contrario, vamos a tener una policía capacitada, con una formación civil militar, pero con una capacitación para prestar servicios de policía civil, ordenada, equipada, y que va a ser un despliegue territorial de 2.000 elementos por todo el país, en un momento en que es necesario que se garantice la seguridad, que terminemos de ganarle la batalla a la delincuencia organizada, porque finalmente pues esto es convertir a la tarea de las Fuerzas Armadas en una, como decían los poetas, pues en una cotidianeidad de bellos gestos. Lo que queremos es recuperar nuestras calles. Lo que queremos es que quienes tuvimos la oportunidad de que cuando éramos niños podíamos salir a jugar a las calles, incluso a los parques, jugábamos béisbol o fútbol con pelotas hasta de trapo, pues que eso vuelva a ser una realidad, que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos puedan salir a la calle sin ningún temor, que las mujeres que trabajen pues regresen a sus casas sin el miedo de que los van a asaltar en el autobús, en el microbús, en la combi, en el camión de pasajeros, que las jóvenes estudiantes cuando vayan de regreso a su casa ya no anden con el Jesús en la boca, porque pues les pueden ser objeto de delito a la vuelta de la esquina. Eso es lo que queremos que cambie. Por eso también el presidente adiciona una política de seguridad pública con una política de alto contenido social, y por eso es que crea los programas sociales y se va a buscar, se buscó y se obtuvo la constitucionalidad. Hoy los programas sociales son una realidad y esos ayudan a que combatamos las causas, no los efectos. Y ahora, después de un poco más de 3 años, y lo verán seguramente en el informe que se va a presentar en estos días, el día 20, pues se le va ganando ya la batalla a la inseguridad. Y aquí en Tamaulipas, con un gobernador como Américo, pues el compromiso del gobierno federal es seguir apoyando y reforzar con la presencia de nuestras Fuerzas Armadas, con ese trabajo profesional, a las tareas de seguridad pública. Miren, y para que vean que este gobierno actúa de distinta manera, no me acuerdo de memoria los datos, pero creo que en Tamaulipas hay más o menos 1.600 policías de carácter estatal. Son 1.680, si mal no recuerdo. Pues ¿saben cuántos elementos de las Fuerzas Armadas están prestando tareas de seguridad pública aquí en Tamaulipas? Casi 6.000, entre elementos del Ejército y elementos de la Guardia Nacional. Había casi el doble de elementos de la Guardia Nacional apoyando en las tareas de seguridad pública a Tamaulipas. Y eso que nosotros teníamos serias diferencias políticas e ideológicas con el gobernador que se fue. Imagínense ustedes qué nos va a tener ahora Tamaulipas con un gobernador como Américo. Tamaulipas se merece, y Américo también, pues que haya todo el apoyo del gobierno federal, y lo va a ver seguramente. Entonces, pues eso. Y yo termino diciéndoles, se lo voy a contar como una anécdota. Ya dije aquí que pues no fue una iniciativa del presidente, pero a raíz de que se presentó esta iniciativa de reforma constitucional, pues los contrarios se dedicaron a denostar, se dedicaron a decir que nosotros hacíamos acuerdo en lo oscurito,
que le habíamos agarrado la manita a Alito y que estábamos pactando con el PRI a cambio de impunidad, pues el León piensa que todos son de su condición. Nosotros desde luego que sí vamos a intentar siempre construir acuerdos políticos que le den gobernabilidad al país. Lo que no se vale es los que actúan con hipocresía, con una mano firman la carta donde piden al gobierno federal que les mande más elementos de Guardia Nacional o de nuestras Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano para reforzar la tarea de seguridad pública en sus estados, y con la otra se niegan a la posibilidad de que apoyen esta iniciativa de reforma constitucional. Miren, campea a sus anchas la delincuencia en Guanajuato. Es una tristeza que el otro día la Guardia Nacional haya tenido que llegar a desarmar y a intervenir a petición del gobierno del Estado, la Policía Municipal de Irapuato. No tenía prácticamente policía. Irapuato, ahí en Guanajuato, uno de los municipios más importantes económica, política y socialmente de Guanajuato, porque la policía estaba corrompida y estaba tomada por el crimen organizado. Allá van los elementos de la Guardia Nacional a prestar tareas de seguridad pública. Días antes se había dado un incidente lamentable que había asesinado, creo que a 12 personas en un espacio, creo que de trabajo. Y así como eso, pues hay algunos que no son capaces de admitir que esto tiene que ser un ejercicio de construcción. Le dio coraje a dos gobernadores, a uno de Jalisco y otro de Nuevo León, que porque ando diciendo que en Jalisco hay alta incidencia delincuencial, pues ahí están las cifras. No acaba él mismo de reconocer hace unos días que si no ha sido por la intervención de nuestros elementos del ejército mexicano, dijo él, de los militares, gracias a que los militares intervinieron, se evitó una masacre en Zapopan el otro día que hubo un enfrentamiento o un intento de secuestro. Y ya no hablo de Nuevo León porque ya me reclamó también el gobernador que porque ando diciendo que la policía de ellos, que se conoce como Fuerza Civil, nada más está dedicada a prestar servicios de seguridad privada a los Oxxos y a las tiendas de conveniencia. Y les doy otro ejemplo. La famosa Fuerza Civil de Nuevo León creo que tiene 1,400 elementos. ¿Saben cuántos? Y eso es para Monterrey, la zona metropolitana. Pues nada más en Monterrey y en la zona metropolitana hay un poco más de 7,000 elementos de nuestras Fuerzas Armadas haciendo las tareas de seguridad pública. Por eso yo creo que hay que recordar que no se vale la hipocresía. Esto es un momento de construir entre todos. Si queremos ganarle la batalla a la inseguridad, tiene que ser más allá de ideología, de pertenencia política a algún partido. Tiene que ser tarea compartida, responsabilidad compartida de quienes ejercemos cambios de gobierno. Yo tuve la fortuna de ser gobernador de mi estado. No pude ser más de 2 años, 8 meses, porque cuando el presidente de la República te invita a acompañarlo, a ayudarlo en tareas de gobierno, pues tampoco lo piensa uno mucho, se viene o se va uno a la Ciudad de México a ayudar en la tarea de transformación del país. Pero yo recibí un estado que estaba en primer lugar nacional en secuestros. Lo dejé claro que en el lugar 21 o en el lugar 22, y éramos el primer lugar en extorsión, y un tipo de extorsión distinta a la telefónica. Eran grupos de extorsionadores que hostigaban a las empresas que se dedican a trabajarle a la industria petrolera, que les bloqueaban sus instalaciones, que les secuestraban los camiones, y entonces promovimos una ley que trataba de
elevar la penalidad o la tipificidad, así dicen los abogados, del delito de extorsión, y con eso pudimos actuar de otra manera y acabamos con ese tipo de extorsión. Ya no hay en Tabasco, ya no les hablo de cómo vino a la baja la incidencia delictiva. La incidencia delictiva en general yo recibí en el lugar número 3 a Tabasco y lo dejamos en el número 24, y Chiapas es un ejemplo, lo recibieron casi al mismo tiempo en el lugar número 4, no, 5 o 6 en incidencia delictiva, y hoy está en el lugar número 31. Entonces sí se pueden hacer las cosas de distinta manera, pero nosotros no negamos que tenemos o teníamos en ese momento pues la colaboración, la ayuda de nuestras Fuerzas Armadas. Son la policía mejor capacitada, mejor preparada, con una noción de orden que desafortunadamente no tienen nuestras policías civiles. Por eso también la iniciativa establece un cronograma. Antes, la Constitución decía, cuando se creó la Guardia Nacional, que año con año los estados y los municipios estaríamos obligados a presentar un informe al Sistema Nacional, a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para detallar los avances en la capacitación, en la preparación de las policías civiles y hacer un requerimiento para los recursos necesarios. Pues ¿saben cuántos? Y ahí admito mi culpa, yo también. ¿Saben cuántos gobernadores o cuántos presidentes municipales mandaron esos informes anuales? Ninguno. Porque como lo decía la Constitución, pero no le ponía como una obligación, pues todos nos íbamos en la fase y no nos mandaron. Ahora ya la reforma constitucional obliga a que el examen va a ser, o la notificación va a ser de manera semestral, a que los secretarios de Defensa, de Marina y de Seguridad Ciudadana van a comparecer cada 6 meses ante una comisión bicameral de la Cámara de Senadores y Diputados y a presentar el requerimiento para que entonces se cree un fondo que se va a crear a partir del año próximo y de allí pueda disponerse de recursos para la capacitación y para el equipamiento de las policías municipales y estatales, y entonces sí podremos ir construyendo paulatinamente unas policías civiles, municipales y estatales que sepan, que sean profesionales, que sepan actuar y que vayan paulatinamente hacia el 2028, pues sustituyendo en sus tareas a los elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues básicamente de eso trata la reforma constitucional, y pues yo vengo con la instrucción del señor presidente Andrés Manuel López Obrador a platicarles, a exponerles a los legisladores en qué consiste. Ya estará en ellos y yo espero que actúen en consecuencia y que esta reforma constitucional pueda ser aprobada por el Congreso de Tamaulipas. Muchas gracias de verdad a todas, a todos ustedes por su paciencia, por permitirnos estar aquí en Tamaulipas, pues iniciando esta etapa distinta, esta nueva etapa en la vida política del país. Muchas gracias. Gobierno de México.